Bienvenidos una vez más a su canal La Gracia Divina 1968. En este momento quiero presentarme ante usted una vez más para darle las gracias a Dios por este tiempo que me ha concedido nuevamente de presentarme ante ustedes con la oportunidad de presentar una enseñanza de la palabra del Señor. Y en esta ocasión he titulado este tema La buena noticia. Qué buena noticia nos puede dar la palabra de Dios. Pero antes de nosotros darle a ustedes a conocer la buena noticia, se supone que hay entonces una mala noticia. ¿Y cuál sería esa mala noticia? Porque cuando hablamos de que hay una buena noticia es porque las que hay anteriormente todas son malas. Y vamos a ver, antes de darte a conocer cuál es esa buena noticia, la gran noticia que quiero compartir con ustedes hoy por medio de la palabra del Señor, vamos a ver la condición en que estaba el hombre antes de venir a la conversión al Señor. La condición del hombre en pecado. Vamos a ver cuál era la mala noticia. Dice aquí en la palabra del Señor, en Génesis, nos dice que y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal. Esa era una mala noticia, porque cuando Jehová miró y observó el corazón, el interior del corazón, la esencia misma del centro de la existencia del corazón, vio que el intento del corazón del hombre, las intenciones que le nacen naturalmente después del pecado, era de continuo solamente hacia hacer lo malo. En Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Hay muchos textos bíblicos que hablan con relación a cuál era la situación terrible en la que estaba el hombre después del pecado y antes de venir a Dios. En Romanos 3:12 dice, todos se apartaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En el Salmo 14:1 dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Se corrompieron, hicieron obras abominables, no hay quien haga el bien. En el 14:2 dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres por ver si había alguno entendido que buscara a Dios. En versículo 3, todos declinaron, juntamente se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Cuando en Romanos 3:10 dice que está escrito que no hay justo ni aún uno, Pablo está tomando esa cita del Salmo 14. En Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque nadie que esté haciendo lo malo viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas o descubiertas. Esta es la mala noticia. La mala noticia es que el hombre se había descaminado totalmente de Dios, que sus corazones eran totalmente pecadores, inclinados solo a hacer lo negativo, y no había remedio para sus males. Y de esta manera entonces nosotros podemos entender que hay una situación, el hombre necesitaba de un Salvador, necesitaba
salir de ese estado de muerte espiritual, de miseria espiritual, que lo condenaba al infierno, que lo hacía un reo de eterna perdición. Esa era la mala noticia. Y la mala noticia es que ese Salvador aún no había llegado. Había una promesa de que vendría, pero todavía no había llegado efectivamente. La sentencia de Dios para ese estado de muerte y pecado del hombre era la muerte, la separación de Dios, el infierno, como obra justa de la mano de Dios. En Romanos 6, 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa era la mala noticia, que no solo que nuestro corazón estaba inclinado a lo malo y era corrupto en toda su extensión, sino que teníamos una sentencia de muerte sobre cada uno de nosotros. Estábamos condenados por la ley, estábamos condenados por la justicia de Dios y merecíamos morir física y espiritualmente. Y Dios desde los cielos ha querido de alguna manera traernos a nosotros la salida. Y esa es la gran noticia o la buena noticia. En Juan 3:19 dice: no tengan miedo, miren que les traigo buena noticia, que será de motivo y de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En Juan 3:19. El anuncio de aquellos ángeles a los pastores, ¿qué les dijo? Alégrense, no tengan miedo, porque les traigo una gran noticia y buena noticia, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Por qué fue necesario un Salvador? Porque el hombre hasta el momento no podría librarse por sí mismo del pecado y de las consecuencias de este. Y necesitaba de un Salvador, de un sacrificio perfecto que fuese capaz de perdonar todos sus pecados total y radicalmente, y que le pudiera ofrecer la vida eterna. También podemos ver en Mateo capítulo 1, 21, donde dice este ángel: y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este libertador que venía, este Salvador que venía, y venía con una misión, y era salvar a su pueblo de sus pecados, de la condenación que merecían. Y eso es una más que buena noticia, ¿verdad? Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una vez el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Este Cristo padeció una sola vez, el justo por los injustos. Lo que hizo Cristo fue Él fue nuestro sustituto. Dios derramó toda la ira y toda la condenación que merecíamos nosotros, las consecuencias del pecado, se la depositó sobre Cristo. Y Cristo llevó en sí mismo nuestras culpas, nuestros errores, la maldición que nosotros llevamos. Él la llevó por cada uno de aquellos que crean en Él y que de alguna manera sean recipientes de la gracia y del favor de Dios. ¿Cómo entonces ser salvo? En Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene la vida, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa es otra de las malas noticias, que la buena noticia es que hay que creer en el Hijo, y la mala es que si no cree ya ha sido condenado porque no ha creído, y la ira de Dios está sobre él.
¿De qué debemos ser librados? ¿De qué nosotros debemos ser rescatados? De la ira de Dios, de la justicia de Dios por nuestros pecados. Y su Hijo vino en propiciación por nuestros pecados para rescatarnos de esa condenación, de la ira y del juicio de Dios sobre nosotros. También podemos observar acá en Juan 6:37, dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo no lo echo fuera. La pregunta que yo haría sería: ¿por qué cualquiera que venga al Padre, al Hijo, el Hijo no lo echa fuera? Él lo dice ahí, por todo lo que el Padre me da, a mí vendrá, y el que a mí viene yo no lo echo fuera. Por eso es que el Hijo no echa fuera a ninguno que viene a Él, porque vienen porque el Padre se los ha dado. Y esa es una de las buenas noticias que tenemos, que el Padre ha escogido personas que han de venir a los pies de Jesús para ser salvos. En Mateo 11:25 dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y nos las has revelado a nosotros. Sí, Padre. ¿Por qué? Porque así te agradó. O sea, el Hijo está alabando al Padre porque el Padre revela a unos el misterio del reino y a otros se lo niega, no se lo revela. Y Él da gracias al Padre por esas personas a quien Él le ha escogido para revelarle el reino de Dios, los misterios del reino de Dios. En Mateo 11:27 dice: todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni nadie conocerá al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, ¿quiénes conocerán al Padre? El Hijo, y el Hijo conocerá al Padre. ¿Quién más? Nadie más conoce al Padre, sino aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, que el llegar a conocer al Padre no es más que una autorrevelación del Hijo que nos da a conocer al Padre. Y nadie tampoco viene al Padre si no es a través de su Hijo Jesucristo. Quiere decir que la conversión y la salvación está en la obra de la Trinidad. Ellos son los autores y consumadores de la fe. En Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces hay una verdad en todas estas cosas, y es que nosotros, por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio intelecto o prudencia, el hombre no podrá jamás venir a Dios para ser salvo. Sí van a venir quienes vendrán a Cristo, los que el Padre le da. ¿Quiénes podrán conocer al Padre? A los que el Hijo se los quiera revelar. Y es una gran verdad y es una gran realidad que nosotros normalmente no queremos las cosas de Dios. Ahora, cuando nuestro corazón es regenerado y cambiado por la obra del Espíritu Santo en nosotros, entonces ahora nosotros nos disponemos para servir a Dios, para buscar a Dios, para andar en sus caminos y para tener un encuentro con Él. Pero antes de que la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, no estamos en condiciones naturales para buscar a Dios. Todo lo contrario, aún estando en Cristo Jesús, hay en nuestro corazón, en nuestra naturaleza, existe una lucha diaria contra el pecado. Nosotros queremos servir a Dios ahora porque estamos regenerados, pero hay una batalla interna en nosotros que lucha cada día más por llevarnos al pecado. Ahora imagínense ustedes, y estamos con Él en Cristo, regenerado, cambiado, santificado, purificado por su sangre, y con todo eso tenemos esta lucha. Ahora imagínense las personas que están en el mundo que no han tenido estas experiencias. ¿Cómo, con qué fuerza van a venir?
Por eso la gran noticia está resumida en esto. Dios, el Padre, nos ha provisto un Salvador porque nosotros no podíamos salvar. Y nos ha dado todas las herramientas y todo lo necesario para que nosotros podamos reconciliarnos con el Padre. Y una vez que nos reconciliemos con el Padre a través del sacrificio perfecto de su Hijo, entonces el perdón ya estará de nuestro lado. Y la otra buena noticia es que esta salvación que recibimos por la fe, esta vida eterna que recibimos al creer, va a ser en nosotros permanente y para siempre. Así que Dios les continúe bendiciendo a través de este estudio y que podamos agradecerles cada día a Dios por la bendición que nos ha concedido de venir a rescatarnos, de darle gracias porque nos proveyó un sacrificio que nos iba a hacer perfecto, que nos iba a dar la salvación, que nos iba a dar la justificación para un día estar con Él y gozarnos con Él. Si este estudio te sirvió de algún aliento espiritual o de alguna enseñanza, suscríbete a este canal para que continúes viendo todos los demás estudios que ya he tenido anteriormente y para los próximos también. Suscríbete a este canal, toca la campana, comparte el video y que Dios nos continúe bendiciendo. Es mi deseo. Amén y amén. Bye.